Hola mi gente bonita, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo como siempre por aquí trayéndoles el chisme que no puede faltar. El día de hoy les traigo la historia de una seguidora, pero es una historia bastante triste y lamentable, ya que muchas veces las personas que se supone que deben cuidarnos y protegernos de todo mal son las primeras en hacernos daño. Esto es lo que le pasó a mi seguidora. A raíz de que su mamá la abandonó cuando era muy pequeña, sus dos abuelos se pasaron con ella, le hicieron cosas que no debían. Si ustedes quieren saber por qué lo digo y a qué me refiero, los invito a que se queden conmigo hasta el final del video. Recuerden que también me pueden enviar sus historias a mi correo electrónico que va a estar apareciendo a lo largo de la historia. Y sin nada más que decir, pues comencemos. Crecí con mis abuelos maternos, ya que cuando tenía solo 5 años, mi mamá simplemente un día se fue y me abandonó, me dejó con ellos. Tiempo después nos dimos cuenta que ella se había ido con un desconocido por allá para Estados Unidos y pues no le importó nada, mucho menos yo. Les cuento que mi abuela era una abuela demasiado estricta, ella era muy parada en su raya con sus reglas, tampoco era de dar cariño, ni abrazos, ni apapachos, ni quepicos, nada de eso. Ella decía que expresar cariño era demostrar la debilidad. Así que cuando yo de pronto le pedía algo de ese amor, de ese cariño, porque pues yo estaba acostumbrada a que mi mamá me consintiera, ella me decía que no y que ella iba a seguir así, porque lo que necesitaba era enseñarme a que yo me pudiera enfrentar a la vida y a, bueno, todo ese cuento. Por otro lado estaba mi abuelo, que era todo lo contrario a mi abuela. Él era divertido, cariñoso, amable, detallista, él me defendía de mi abuela, si ella me ponía un castigo, él me lo quitaba, e incluso yo dormía con él, porque es que lo que hace que mi mamá me abandonó, yo quedé con un miedo irracional a dormir sola, y eso que compartíamos una sola habitación. La casa donde mis abuelos era muy pequeña, pues ellos no tenían muchos recursos económicos que digamos, así que era la cocina, el baño y una sola habitación. En esa habitación habían dos camas, una era en la que supuestamente dormía yo y en la otra mis abuelos, pero como les digo, yo siempre dormía con mi abuelo, o sea, al ladito de él, al rincón. Él era el que dormía al rincón y yo me la metía allá en esa esquinita. La cercanía con mi abuelo siempre había sido muy bonita, pero a raíz de que mi mamá se fue, de este miedo que yo le cogía a dormir sola y todo eso, pues nos volvimos más unidos. Yo sentía que él era mi héroe, mi gran amor, mi protección. Yo sentía que mi abuelo era mi lugar seguro. A él le podía contar todo y con él me podía desahogar. Pero lastimosamente esa vida tan bonita que yo venía trayendo, porque a pesar de que mi abuela fuera tan cansona, mi abuelo hacía mi vida feliz. Un día, cuando yo ya tenía 8 años, mi abuelo rompió mi corazón. Él destruyó por completo el amor más grande que yo sentía, que era el que yo sentía por él. Una noche nos acostamos los tres, como era de costumbre. Mi abuela siempre se ponía a ver una novela que le gustaba mucho, se acababa y apagaban la luz. Esa noche fue completamente igual. No sé por qué de repente, sabiendo que nunca lo había hecho, mi abuelo empezó a poner sus manos en donde no debía. Yo me asusté tanto, me sentí, no sé ni lo que sentí. Yo solo sé que no me podía mover aunque sí quería, y tampoco podía hablar aunque quería gritar. Esa noche él hizo conmigo cosas muy dolorosas con sus manos. Y lo que yo no entiendo es por qué si yo lloraba, mi abuela no hizo nada. Ella estaba a un lado de nosotros y por más dormida que estuviera, yo sé que tuvo que haber escuchado, pero no pasó nada. Después de un rato nos quedamos dormidos y a la mañana siguiente yo me levanté muy asustada. No sabía qué pensar. Hasta a ratos decía, ¿será que me lo soñé? Yo no puedo creer que mi abuelo me haya hecho una cosa de esas. Pero no, ¿cuál sueño? Yo en el fondo sabía que eso sí había pasado, solo que estaba negada a pensar o tan solo imaginar o a aceptar que mi abuelo se había atrevido a tanto. Esa mañana mi abuelo se levantó, me saludó, me dio un beso en la mejilla como si nada, como todos los días, como si no hubiera pasado nada. Eso me confundió aún más. Ese día yo no tenía ni ganas de ir a la escuela, así que les dije que me dolía mucho el estómago y no fui a estudiar. Me acosté toda la mañana a llorar. Yo ya no quería acercarme a mi abuelo, tampoco quería que él se me acercara.
En pocas palabras, lo que yo ya le tenía era miedo. Ya no iba a poder volver a verlo igual. Cuando llegó la noche yo ya no me quise acostar con ellos. Prefería aguantarme el miedo que le tenía a dormir sola que volver a dormir al lado de mi abuelo. Pero no sé, yo creo que ya era la madrugada, más o menos. Mi abuelo se pasó para mi cama. Él tapó mi boca y esa noche me accedió completamente. Sin embargo, por más que él me haya tapado la boca, yo sé que hice demasiado ruido, porque fue algo que me lastimó mucho. Y en esta ocasión mi abuela tampoco hizo nada. Es más, lo que siguió fue aún peor. Parece como sacado de una película de terror o no sé qué tipo de película. Porque después de que mi abuelo hizo eso conmigo, se fue a la cama y también lo hizo con mi abuela. Con la diferencia de que ella sí quería, en cambio yo no. Así tuve que vivir 4 años y era evidente a lo último que mi abuela lo sabía. Es más, no solo lo sabía, ella disfrutaba que eso pasara. A mis 12 años, por fin, saqué fuerzas y me la enfrenté a mis abuelos. Les dije que ninguno de los dos iba a volver a hacerme daño. No le iba a volver a permitir a ella que pasara por encima de mí y a él que me volviera a poner una mano encima. Y que si lo volvían a hacer, yo los iba a demandar. Porque yo ya en la escuela había preguntado y leído sobre el tema. Y yo ya sabía qué tenía que hacer. Ustedes se preguntarán por qué no se fue de ahí. Porque es que no tenía para dónde irme. Y me daba miedo terminar viviendo en las calles. Así que logré llevar esta situación sana sin que me volvieran a hacer daño durante unos años más. A mis 17 años me gradué, conseguí un trabajo de vendedora y apenas pude me arrendé una pieza y me fui a vivir sola. No fue fácil, pero fue lo mejor que pude haber hecho. Corté todo tipo de comunicación con mis abuelos y hace unos pocos meses me contactó mi mamá, pero tampoco quise hablar con ella. Si antes decía que no la perdonaba por haberme abandonado, ahora peor, porque también me di cuenta que mi abuelo hizo eso con mi mamá y por eso ella decidió irse con el primero que se le apareció. Lo malo aquí es que se fue sin mí. Se fue sin mí sabiendo que me dejaba en las manos de ese monstruo y ella sabía lo que me esperaba. Yo de verdad siento en mi corazón que mi mamá me hizo más daño que mi propio abuelo, porque ella fue la que me dejó en las garras de él. Bueno, mis amigos, esa fue la historia del día de hoy. Les dije que estaba bastante fuerte. ¿Cuántas personas, al igual que mi seguidora, no callan cosas así? Cosas que jamás les han contado a nadie, pero que sienten la necesidad de sacarlas. En este caso, me alegra ser su voz y le agradezco mucho a mi seguidora la confianza, porque me imagino que no es para nada fácil revivir algo así. Muchas gracias mis amigos por haber llegado hasta esta parte del video. Les mando muchos besos, abrazos y apapachos a donde sea que me estén viendo y nos vemos en el próximo chismecito. Se me cuidan. Bye.